Sí. Está el turno de Maduro, ahorita está el turno de Delcy. Igual les encanta ese tema, ¿no? Les encanta ese proselitismo Mira, si político. algo- Les gusta tener esa memoria selectiva de que insultan, pero no les gusta que le insulten. Si algo ha tenido bien la izquierda, sobre todo la venezolana, es cómo manipular la información y cómo sacar provecho de los comentarios negativos. Situación de los migrantes en Chile. Salimos de una locura de las presidenciales, donde todos los migrantes fueron el foco de los votos. El Estado debería de hacer algo un poco más efectivo porque lo que hacen es retrasar todas las situaciones y se va acumulando. Eso no es una buena gestión. Yo creo que ahí la crítica más bien va a ser para el Estado. Pues. Para y acá. lo que tenga que irse, pero agiliza, ¿sabes? Sal Altman de ChatGPT dijo, seguramente esto que creamos de la inteligencia artificial nos lleva al fin del mundo, pero mira, qué buena época es vivir en la actualidad. Y a los niños que nacieron ahorita, bienvenidos. No serán más inteligentes que la inteligencia artificial, pero ahí estarán. Donde van a haber más conflictos, sí, porque mientras más dinero, más información y más negocios haya, más conflictos van a haber, pero también hay cosas buenas que resaltar. ¿Qué pasa si de verdad pones un robot de estos que ganaron el maratón ayer y le pones un desarrollo de inteligencia artificial? ¿Lo considerarías ya un humano? Es que si tú no superas la infidelidad, que creo que la gente no supera la infidelidad, vas a vivir en un eterno loop de lo que te pasó. Hola, siempre estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, investigando, pero hoy decidimos hacer algo diferente y le preguntamos a ustedes para poder responder. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, vale. Bienvenidos a otro episodio más de Los Bonobos Show. Obviamente, siempre teniendo a nuestra comunidad como prioridad. Y queremos responder algunas de las preguntas que nos han dejado en distintas plataformas. Es verdad. Primero y principal, un gran saludo para toda esta gente que nos escribió. Muchas gracias. Nos encanta que por fin nos manden estas preguntas. No nos gustan del todo, pero no las vimos completamente. Javier vio unas, yo vi otras. Hay locuras, Claro. pero bueno. También son importantes responder. ¿Empiezas tú o yo? Empieza tú. Mira, aquí me ponen, ¿cuándo caerá el gobierno de turno? Hablan de Venezuela. Cuando ya te preguntan Porque temas políticos. ya es un turno. Sí. Está el turno de Maduro, ahorita está el turno de Delcy, que no va a decir lo que dijo Carlos Baute. Que le dijo, mira, le dijo, bueno. Y ahorita salió el otro tipo con una franela, con una polera, con una chamarra, con un jersey que decía, todos somos monos. Igual les encanta ese tema, ¿no? Les encanta ese proselitismo político. Les gusta tener esa memoria selectiva de que insultan, pero no les gusta que le insulten. Si algo ha tenido bien la izquierda, sobre todo la venezolana, es cómo manipular la información y cómo sacar provecho de los comentarios negativos. Creo que han tenido buen marketing, déjame decirte. Y el cómo lo han hecho siempre los ha dejado bien parados en su área, con su gente. Ahora bien, es delicada la pregunta porque nadie tiene la respuesta exacta. Nadie sabe. Creo que muchas de las preguntas que vamos a estar debatiendo hoy no tienen una pregunta como tal, una respuesta como tal, pero yo creo que ahí hay varios factores que están pasando ahorita. Creo que se prometió una transición que es una larga espera. Hay que irse un poco también a la historia. En las situaciones donde han pasado cosas similares, las transiciones tardan. O sea, no son procesos rápidos, son procesos que requieren tiempo. Y yo creo que lo más triste de todo esto es que son procesos de negociaciones, donde todo el mundo busca sacar su tajada, como dicen por ahí. Yo creo que la gente tiene una algarabía porque decía, bueno, ya nos llegó un Salvador, pero bueno, la realidad es otra, muchachos. No puedes estar contando los pollos antes de nacer. Porque son situaciones complejas, la geopolítica es compleja. Yo espero por mi parte, obviamente, que acabe por lo menos una época roja en mi país, en Venezuela. Sí. Ojalá sea pronto y pasemos a una nueva etapa y comience una nueva. Yo creo que necesitamos una nueva era, tanto política, social y económica en Venezuela y en la región, porque igual esto involucra más allá de solo un país. Mira, voy con la siguiente pregunta. Por favor. A ver, ¿el mundo está peor que nunca, César? No, yo creo que no. Yo creo que vivimos en un mundo hermoso. Yo creo que
todo depende de dónde vivas, quién eres, en qué contexto, en qué país, en qué situación social estás, pero siempre ha sido así. Lo dirá igual alguien que está naciendo ahorita, no sé, en Irak. O en Irán. A lo mejor es que no sabemos. O sea, la gente siempre habla de lo que no sabe de cómo son las cosas en otro mundo. En otro mundo no, en otro país. En otro mundo tampoco sabemos. Tampoco sabemos. Por si acaso, no sabemos. Por ahí, por ahí están sacando que vienen los ovnis de nuevo, ¿no? Que van a sacar unos documentos. Ahorita en abril, el señor Donald Trump. Pero no, o sea, yo creo que yo soy un afortunado de haber nacido en Latinoamérica, donde nací, pero sé que hay muchas personas que pueden estar viviendo un infierno. Y otras que pueden estar mejores que uno. Y no, totalmente, la vida. Totalmente. Conozco mucho. O sea, un saludo para esa gente. Hay alguien que está mejor y alguien que está peor. Pero más allá de eso, yo creo que una reflexión importante es que vivimos en una era donde el mundo nos ha dado facilidades globalmente. Es decir, la gente dice, bueno, nos enteramos ahorita de todas las guerras, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Obviamente tenemos más acceso a la comunicación y eso hace que uno se entere más rápido de lo que está pasando en el planeta. No todo el mundo. Pero eso hace que se masifique lo malo. Y vivimos en una generación donde lo malo vende más. Entonces cada vez vamos a enterarnos de las cosas malas más rápido y de las buenas más lentas. Pero también vivimos en una era donde la tecnología nos ha permitido vivir más. El ser humano ya cada vez es más longevo, cada vez tiene más duración y más salud. También vivimos en una época donde sacar recursos es más fácil, entonces lo que... Explotadora. Explotador yo, es verdad. Pero en realidad vivimos en una era donde comer y la alimentación es más fácil que en otra época que era complicado sacar. Depende de la persona, Javier. No, pero sí, o sea, a ver, ¿tenemos salubridad? Sí, no todo el mundo. Pero yo creo que en general estamos mucho mejor que años atrás. Totalmente, yo creo que vivimos en una revolución, vivimos la revolución de la IA, además estamos viviendo una época de nuevo, de una cúspide del humano que no sabemos dónde va a caer. El tipo el Sam Altman, el tipo de ChatGPT dijo, seguramente esto que creamos de la inteligencia artificial nos lleva al fin del mundo, pero mira, qué buena época es vivir en la actualidad. Y a los niños que nacieron ahorita, bienvenidos. No serán más inteligentes que la inteligencia artificial, pero ahí estarán. Es verdad, es verdad. Y yo creo que es una manera también de positiva de verlo. Sí estamos mejor. Yo creo que estamos viviendo la mejor época de la humanidad hasta ahora. Donde van a haber más conflictos, sí. Porque mientras más dinero, más información y más negocios haya, más conflictos van a haber. Pero también hay cosas buenas que resaltar. Yo creo que será más difícil también. Mira, ¿a qué edad consideran normal tener su primera vez, Javier? Esta está difícil. Señor, sí. Cuando le toque. Mira... Es difícil. Si eres mujer o hombre, ¿influye? Sí, influye. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu teoría de esto? Perro, no te lo esperabas. Sí, aquí me voy a lanzar contradicciones y, ¿vas a ser misógino? Controversia. No, sino que sí influye porque, o sea... La flor. No se vive igual, ¿verdad? Y aquí me va a caer encima un poco de feministas, pero no influye igual, no es lo mismo como vive la adolescencia un varón y una niña. Ok. De hecho, las mujeres, o sea, si tú me preguntas a mí, las mujeres maduran más rápido y tienen una noción más madura de la adolescencia que el hombre. El niño... Todavía hay niños de 14 años que lo que están pendientes de jugar fútbol y pasar todo el día ahí ya. Bueno, pero jugando. Es verdad, jugando, bueno. Pero en el fondo, la mujer es más delicada. La mujer vive más que si el primer amor, en cómo lo vive. El hombre llega a ser hasta influenciado. Es decir, como que mira, ya hasta... primos mayores, hermanos mayores. ¡Ay! Tienes 13 años y no. Exacto. Mira, tú todavía nada. Y ya va más allá y uno lo vive de otra manera. La mujer es más delicada y más, digamos que... Está menos influencia, yo creo que tiene menos peso. Más bien es más juzgada si lo hace. Claro, o sea, pero tiene menos peso de hacerlo y es más juzgada si lo hace. Pero yo creo que la gente lo tiene que hacer cuando se está preparada. Es que ese es el punto. Yo creo que no hay edad. Sí hay edad. Tienes que ser consciente. Coño, por lo menos está desarrollado completamente. Por lo menos que las edades sean equivalentes. Sí.
Exacto. Creo que un punto importante de resaltar es que te tienes que sentir preparado, tienes que sentir que la otra persona no es muy mayor y se está sacando provecho nada más y ya. O sea, yo creo que no hay una edad definida, pero hay ciertos factores que vas a reconocer. Pues. Bueno. Mira, voy con la siguiente porque la que lanzaste igual es complicada. A ver. Si pudieses eliminar un estilo de música del mundo, ¿eliminarías alguno? No, ninguno, sería imposible. O sea, es que yo creo que sería una tontería. O sea, ¿cómo vas a eliminar una expresión cultural? O sea, es más, yo creo que eliminaría a la gente que no quiere escuchar música. Que no quiere escuchar otro tipo de música. O que critica todo. Claro, o sea, música. Es que en algún momento tienes que estar escuchando lo que demás escuchan. O sea, si no te gusta está bien, pero que no. Hay gente que critica sin saber. Dice, no, que a mí no me gusta eso. Escúchalo primero. ¿Crees que ahí... Además, escúchalo en el contexto que esté. Sí. Porque tú puedes decir, mira, a mí no me gusta, no sé, la champeta, el raspacanilla. Pero bueno, vete para los Andes sí. y te quedas ahí, te escuchas eso y estás en una fiesta y coño, lo vas a pasar buena bien. Buena respuesta. Porque en el fondo no es lo mismo disfrutar la música que si mucha gente dirá, bueno, yo favorezco la música clásica y elimino, no sé, el reggaetón, pero no es lo mismo las situaciones y el contexto cultural que hay en cada una de esas poblaciones donde lo estás escuchando. Pero eso es como la comida, o sea, tú que vas a preferir comer una vaina antes que otra, ¿no? Tú comes, ¿sabes? O sea, contra que sea, es comible, come. Sí. No es lo mismo escuchar reggaetón en una discoteca que escuchar música clásica en una discoteca. Exactamente. Sería raro escuchar música clásica en la discoteca. Aunque yo conocí que hay gente que escucha tambores trabajando. Pero sí, hay extremos. ¿Qué clase de psicópata eres? Sí, que no, bueno, que escuchas tú para trabajar y que no, bueno, pongo dos salsas, dos merengues y que la gente trabajando. Yo no podría, o sea, esto era que o sea, es que esto me trae otros recuerdos de que tengo que hacer algo más etílico. Pero yo creo que la música, tal cual lo que dijiste, una expresión que cada quien adopta el momento en que quiera escuchar un estilo determinado y sobre todo que lo disfrute. O sea, si disfrutas la música, esa es la esencia, que te transmite emoción, sentimiento y lo disfrutas. No, que la música es mala y la disfrutaste. Está bien. Está buena. Entonces no es mala. No te gustó. Te gustó, chico, te encajaste. Mira, pregunta para los hombres. ¿A ustedes les parece un lindo gesto que su novia o la chica que le estén, las que están saliendo les compre ropa? Mira. A ver, ¿cómo? Que una chica o tu pareja te compre ropa. Oye, a mí me gusta. A mí está bien, ¿sabes? Regálame. Interiores y medias, por favor. Eso es lo que más gasto. Yo creo que el hombre yo puedo vivir con los mismos 3 pantalones, las mismas 4 franelas y las 4 yo puedo ser minimalista en ropa. Sí, justamente hablaba hoy con un amigo eso. Como que ¿Tú tienes amigos? Sí, tengo varios. Me acordé mucho de Steve Jobs, que solo tenía una misma franela. Esa dices tú, tiene como 30,000. Es que eso iba, uno siempre lo veía vestido igual, una sudadera y un jean. Claro. Pero él tenía muchos del mismo, solo que él decía, yo no voy a perder tiempo buscando qué me combino, cómo hago, cómo me voy a ver. Yo agarro todos los días esto, lo mismo y ya. El hombre es más básico en ese aspecto. Claro. Ojo, y es lo que íbamos a las preguntas que vimos hace rato. Igual la mujer es más juzgada. O sea, una mujer que se viste igual todos los días puede ser más criticada que un hombre que se viste igual todos los días. Claro. ¿Tú crees que influye la ropa? O sea, obviamente en la actualidad influye, pero debería influir la ropa, la moda debería influir. O sea, ¿de verdad deberíamos sacar tu personalidad por cómo te vistes? ¿O es algo bastante estético y banal? Es que si nos vamos a culturas antiguas... Milenarias. O sea, tú veías que, no sé, un faraón de estos que tenían más poder que otros, siempre lo expresaba más con prendas. Pues, tenía billete. Los indígenas también, o sea, los soldados, el que tiene más medalla y todo, o sea, siempre ha sido como que... Siempre queremos ser más que los demás. Exacto, y influye mucho como te vean. Entonces, en la moda influye igual, pues, así como si tú te ves distintivo, te van a ver más. Hay gente que pero todos nacimos desnudos. Todos nacimos y vamos a morir sin... Bueno, no sé cómo vas a morir tú, pero si moriste de nuevo... Bienaventurado, Javier. Bienaventurado. Es verdad. No, bueno. Voy con la siguiente. A ver.
¿Crees que la inteligencia artificial vaya a superar a la humanidad, al hombre? No, para nada. No la va a superar. Nos va a ayudar mucho. Ojo, es un tema muy delicado. Pero estamos a puertas de algo muy grande. Que va a definir mucho a dónde va la revolución que estamos viviendo. Porque hay gente que ya todo el mundo lo está utilizando. Pero lo estamos utilizando como come con flay. ¿Me entiendes? Sí, ya es el día a día, ya es algo pero te vas dando cuenta que ya lo están utilizando para otro tipo de relaciones en el trabajo. Y tú dices, mira, esto va en creciente. Y que de verdad no es que van a quitar trabajo. Es que yo creo que se van a abrir oportunidades diferentes. Y van a potenciar otros trabajos. Y tampoco vas a necesitar, yo creo que no vas a necesitar de grandes personas o no vas a necesitar de un gran grupo de trabajo para... Que eso es negativo para hacer de algo alguna más, manera. Depende. Porque es que estás ahorrando recursos. De cierta manera. ¿Sabes? Sí, pero... Antes contratabas gente y tenías 30 empleados y ¿cuántos eran buenos? ¿10? O sea, que cada vez vamos a ver menos esas empresas que tenían 1,000, 2,000 empleados. No sé. No te lo diría. Si tienes una empresa, 2,000 empleados que saben usar la inteligencia artificial, ten miedo. Claro. Es verdad. O sea, imagínate, la gente, ¿sabes qué? La gente dice que los programadores van a morir con la inteligencia artificial y yo creo que van a salir súper repotenciados. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo que aprende a utilizar las herramientas va a repotenciar su área. Sea lo que sea que esté trabajando, sea lo que sea que hagas, vas a repotenciarte si sabes utilizar herramientas nuevas y estás abierto a utilizarlas. Los que lo están disfrutando es Adobe o Figma. Estas personas que tienen estos software de diseño y de UX UI que bueno, nada, simplemente se les cayó el negocio, bajaron las acciones horribles. Sí. Lo que sí es que yo creo que igual la inteligencia artificial va a avanzar. ¿Qué pasa si de verdad pones un robot de esto que ganaron el maratón ayer? Si pones un robot de esto y le pones un desarrollo de inteligencia artificial, ¿lo considerarías ya un humano? Porque no lo es. No lo es si no tiene libre albedrío, si no tiene conciencia, sentimientos. Sí. Es más, si no puedes ser malo, ¿cómo puedes distinguir el bien y el mal? Si no puedes ser malo. O sea, que el humano es humano porque tiene su lado malvado. Claro. Es mezquino, el humano es mezquino, es egoísta, es desgraciado. No todos. No, la mayoría. Dile eso a la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Claro, tú no la conoces. No, yo no la conozco. Yo no pongo mis manos en el fuego por ella. Nadie. No sé tú, ¿la podrías sobre el Papa? Mira. No, tampoco. Mira, no sabemos. Por nada. Mis respetos al Papa. Lo pondrías por Donald Trump. No, ni de vaina, pues. Mira, a los hombres que lean esto, ustedes saldrían con una mujer que tiene un cuerpo espectacular, pero de cara no es hermosa que digamos. Ahí, no sé si llamarlo chiste cruel, pero... El rostro es el espejo del alma. Sí. Oh, mira, no, obviamente depende del caso. Yo creo que más allá de belleza, porque también, o sea, nos vamos a la belleza subjetiva. No vengas tú, te están preguntando bien. Sí, pero hay un tema de sex appeal, de contacto, de piel, ¿sabes? Que llama la atención. La química. Puede haber mujeres que te transmitan eso y no necesariamente sean bellas, pues, pero te transmite esa química, ese feeling que no lo vas a sentir con otra persona y bueno, es que válido. Yo creo que eso es eso. Yo creo que la belleza es subjetiva totalmente. Y bueno, si tú eres fea para alguien, para otra persona no eres fea totalmente. O sea, yo creo que si te tienen ganas, bueno, listo. Exacto. Y bueno, ahí tú verás. Si tienes el cuerpo mejor, aprovéchalo. Oye, sácale provecho. Mira, siempre hay que aprovechar los atributos, las buenas cualidades que uno tiene. Es verdad, sí. Y ojo, y hay cuerpos que valen... Bueno. que valen más que... Para no ahondar más, Javier, dijiste. Hay cuerpos que valen, bueno, más que una cara. Es verdad. Pero bueno, bien, las mujeres en general son bellas. O sea, todas tienen sus cualidades. Así que saludos a todas las mujeres que nos están escuchando. Mira, muy bien. Mira, a ver, ¿alguna persona que te represente en la actualidad? Que me represente, yo mismo. O sea... Pero digas que tengas, me imagino que este es el sentido de la pregunta, que tengas como
valores que te identifiquen o algo así que tú digas, No, mira. yo creo que ahorita estamos sufriendo y se ve mucho. Y ahorita en Perú hubo elecciones y nadie quería votar, hubo bastante abstención. En Perú Porque nadie representa. Pasa un fenómeno loquísimo, y aquí pasó en Chile también. Y yo creo que pasa en todos lados. Y yo creo que ahorita más bien quién te representa, quién no me representa, quién es el menos peor. El menos malo, el menos malo. Claro, el menos peor es el que no quieres que te represente, porque que te represente yo creo que es muy difícil ahorita. Sí, no hay un personaje que uno diga así, no es como en la época de antes, que en estos días escuché un tema interesante en un podcast, por cierto, que hablan de si estamos viviendo una era donde no hay genios como antes. Es decir... Hay muchos más. Pero el tema es que antes era más conocido que si, mira, Albert Einstein o no sé, Leonardo da Vinci, Picasso, Isaac Newton, o sea... ¿Pero qué consideras genio? Porque tú nombraste de todo tipo de vaina. Es que a eso iba, como que alguien que haya hecho algo impresionante por la humanidad. Y mostraban como que los genios de la actualidad ponían que sí, Elon Musk o... Bueno, entonces igual... decían, sí, tienen su mérito, pero los catalogas igual, por ejemplo. No, yo creo que la gente ya lo normalizó y porque ya hay abundancia. O sea, es más, ni siquiera entendemos. O sea, de repente, mira que sabemos leer el cromosoma humano, sabemos leer el ADN y la cadena de todo, de cómo salió el humano. Y no lo entiendes y somos ignorantes. Y ni siquiera vamos a darle el debido respeto y alabarlo a la función que están haciendo. Sí. O sea, de ahorita acaban de ir para la luna y la gente dice, ya fueron a la luna. Antes no fueron. Huevón. Sí, sí. O sea, si no fueron antes, no importa. Fuimos a la luna. ¿Sabes? Aplaude eso. Sí, sí. Te aplaude. Ojo, igual a estas alturas el tema de la luna ya no debería generar tanto debate. Pues ya tenemos... Ya habrá futuro para generar. ¿Quién se la quedará? Exacto. El futuro va a ser... ¿A quién le corresponde el territorio de la luna? Yo la reparto entre China, Rusia y Estados Unidos. No sé tú. Bueno, son los candidatos número 1. ¿Será Latinoamérica la que se quede con el mundo? ¿Te imaginas? No creo. De repente sí que, mira, que República Dominicana se quedó con la luna. No voy a decir nada de esto. No, porque todo lo que diga será funable. Sí, no. Pero sería gracioso. Sí. O sea, en general no hay nadie con el que te identifiques ahorita que te diga... No, yo no. Mira, esta persona... no, está complicado. Pondría, no sé, hay personas que diría, no sé... A ver, gente con que empatizo, pero hasta ahí, o sea... Jordan Peterson, no sé. Charlie Kirk me gustaban las cosas que hacía cuando iba por las universidades. ¿Por qué no? Igual yo trataría no meter a algún político. Evitaría meter políticos. No, porque los políticos pueden conversar y pueden poner ideas. O sea, es su trabajo, además. Sí. Pero a ver, no sé. No sé qué me representa, no. Yo creo que ya nada te representa. Antes nos representaban las culturas suburbanas, las subculturas. Antes, si eras emo, eras emo. Si eras rockero, eras rockero. Si eras metalero, eras metalero. Y te sentías identificado por personas que hacían música. Creías en movimientos, pues. Claro, pero crees en la música. Sí. Pero ahorita ya, no sé, de adulto es muy difícil creer en alguien. Yo creo que uno va perdiendo la inocencia, Javier. Es triste, pero cierto, pues. Bueno, no es triste, es la realidad. Mira, mi mujer se quita el anillo cada que sale los domingos. Si una de ellas sale con las amigas, pero a veces también sale con las amigas los viernes y los sábados, pero no se lo quita. Solo son los domingos. ¿Por qué? ¿Qué opinas? Puede ser que vaya a misa y claro, coño, frente a Dios soy soltera. Exacto. Bueno. Ante los ojos de Dios. No, bueno, o sea, yo creo que ahí vale más lo que uno siente que el accesorio, pues. Si tú sientes que hay algo raro, bueno, averigua. Tú no es el mejor consejo. ¿Serías capaz de perdonar infidelidades? ¿Has perdonado alguna infidelidad? No he tenido, gracias a Dios. Nunca te han sido infiel. A mí se me han sido infiel. Y le he perdonado. Y creo que es lo peor que puedes hacer. Ah, ¿sí? Claro. Es que si tú no superas la infidelidad, que creo que la gente no supera la infidelidad, vas a vivir en un eterno loop de lo que te pasó. Es triste. Pero ¿tú crees que una persona infiel puede volver a ser infiel en cualquier momento? No, yo lo que pienso es que la persona que le fueron infiel no va a recobrar la confianza nunca en su vida. Jamás, ¿verdad? No, la persona que fue infiel obviamente la cagó y dirá, no lo va a hacer, ojo, pero... es un tema polémico, pero en el fondo... No es polémico, es real. Pasa. Ve, ahorita, ya va. Acaba de pasar como 1260 veces en un segundo. Es verdad. Lo que pasa es que en el fondo también
hay que estar... Yo no sé, hay mucho debate en si el ser humano por naturaleza es monógamo o no. Y si el ser humano por instinto busca a otras personas. Pero una de las cosas que sí está claro es como... es socialmente sobre todo las religiones son los que hicieron que nosotros estuviéramos todos metidos en el tema del matrimonio, de la fidelidad, y eso es algo que fue cultural, pues, no sé si natural. Y el tema es racional, diré yo. Y las circunstancias en que pasó eso. O sea, no es lo mismo una infidelidad cuando eres joven y estás experimentando cuando, no sé, ya tienes... Tampoco. No, ¿a qué me refiero? Cuando ya tienes hijos y tienes una responsabilidad y arriesgas más allá de la familia. Los contextos son diferentes. Exacto. Entonces hay que ver también cierto contexto de en qué se desarrolla la situación, pues. Sí. Bueno, yo no sé. Si antes éramos menos monógamos o no, la sociedad no está hecha para el humano, fue impuesta y las tenemos que seguir. Estamos viendo algo que fue impuesto para nosotros. No es natural. Mira, vivimos en esto. Me faltó una pregunta de uno de los amigos del canal, ¿vale? A ver. Situación de los migrantes en Chile. Situación. Personalmente, no estoy ni ahí. No, de verdad, es que no le has seguido. No le he seguido el resto. Me siento bien. Sé que, o sea, obviamente ya salimos de una locura de las presidenciales, donde todos los migrantes fueron el foco de los votos. Mucha gente se fue antes de las votaciones. Sé que hay gente que la está pasando mal. Sé que hay una población flotante muy grande esperando papeles. Pero ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que ahí hay mucho debate, obviamente. Primero que hemos tenido, de hecho, la oportunidad de conocer personas que están contribuyendo a la economía del país, que están haciendo las cosas bien y lamentablemente no se regularizaron en el momento que podían hacerlo y están en esa situación incómoda. Lamentablemente, si ingresas a un país de manera no legal, corres el riesgo de que te deporten o que... Eso es lamentable. Hay que respetar también las leyes de los países y cumplirlas. Yo sí siento que el Estado debería de hacer algo un poco más efectivo porque lo que hacen es retrasar todas las situaciones y se va acumulando y eso es lo que está trayendo el caos. Yo creo que el caos está ahorita principalmente es porque no hay soluciones, sino que se va amontonando todo. Yo creo que están retrasando más a la gente que está legal que a la gente que esté legal, porque la gente que esté legal ya no no puedes hacer nada con el país que es Venezuela. O sea, la gente salió allá y no salió ilegal porque quiso, así la gente huye. Hay que estar claro. O sea, la gente huyó de allá. Lo que dijiste, que si te vas por ilegal por un país, la gente huyó. O sea, a la gente no le importa 3 pepinos si estás ilegal o no. Se fue a buscar una buena vida porque te vas a morir de hambre en un país que obviamente es una dictadura. Sí. Es un país que está llevado por personas que no son las correctas. Es importante lo que dices porque también hay que entender los contextos. Pues hace poco... Pero no quita que tú tengas un contexto y llegas a otro país y no es tu contexto. Sí, no, y el otro país no tiene que asumir tampoco los problemas de tu país, pero obviamente es un tema delicado, un tema que genera debate. Entiendo la situación, los problemas que trae, ojo, porque igual los medios masifican los problemas, pero los beneficios no los mencionan mucho. Pero, o sea, la población migrante contribuye económicamente muchísimo a la economía del país y eso es algo que esos números lo sacan de vez en cuando por ahí, pero no es algo que se ahorita que estamos en abril, que hay que pagar los impuestos. Por ejemplo que la mayoría de nosotros pagamos incluso mucho más que muchas personas del mismo país. Pero no, porque el que genera más paga más. Bueno, es verdad. Entonces, hay algunos que generan más que otros y contribuyen más. Entonces, es un tema delicado, pero yo creo que ahí uno de los grandes fallos los tiene el Estado en no regular debidamente los procesos y no agilizar los procesos. Yo creo que, exacto, hay que ser menos burócratas, por lo menos por las personas que estamos aquí, la gente que se quiere sacar la licencia de conducir, por favor, chicos. Ahora tengo que presentar de nuevo el examen del colegio. Tengo todos mis papeles en regla y mira. No, tengo que volver a estudiar porque yo no sé nada de matemáticas. Y cuando tú pides la nacionalidad en un país que llevas más de 5 años viviendo y tienes
todos los papeles en regla y contribuyes al Estado, no deberían de retrasarte, más bien deberían de agilizarte. O sea, ahora son 10 años, Javier. Exacto, y en muchos casos llevamos ese tiempo y todavía te siguen poniendo trabas. Entonces, eso no es una buena gestión. Yo creo que ahí la crítica más bien va a ser para el Estado. Pues. Y los que tengan que irse, bueno, que tenga que irse, pero agiliza, ¿sabes? Bueno, si te quieres enterar de lo que pasa con los migrantes, o de lo que pasa con Artemis, o lo que pasa en la cultura y en la vida digital de todas las personas, y lo que pasa en nuestro querido planeta Tierra, te recomiendo que te metas en lojonuevo.com, porque vas a conseguir la información pertinente. Escucha la palabra, pertinente. Me gusta la palabra. Para que tú puedas estar informado y cuando vayas para esa reunión, puedas comentar algo interesante. Y sepas de qué hablar. Claro. Mira, si llegaste hasta aquí, primero, muchísimas gracias. Segundo, que comenta. O sea, estas preguntas nos generan contenido, así que puedes comentar lo que tú quieras y aquí estamos para responder. Y recuerda darle like, compartir y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.